La llegada a Trexia 9. Sonido de estática. Luego, una explosión lejana. El silencio es sustituido por el crujido de ramas, respiración agitada, y un zumbido grave que se desvanece. El cielo se abría en fragmentos violetas sobre un horizonte desconocido. Trexia 9. Un planeta salvaje, clasificado como zona roja por el Consejo Galáctico. Sin satélites, sin infraestructura, sin civilización. Solo reglas antiguas, impuestas por una raza extinta, que convertían el terreno en un teatro de supervivencia, ninguna tecnología permitida. Maya aterrizó de rodillas, con la arena pegada a los labios y la mochila semidestruida colgando de su hombro izquierdo. Sus ojos oscuros, curtidos por misiones imposibles en mundos hostiles, se abrieron de golpe al silencio absoluto. No había motores, ni radares. Ni siquiera el sonido de una transmisión de auxilio. Nada. Perfecto, susurró con ironía, escupiendo sangre seca y polvo alienígena. A lo lejos, las formas borrosas de las cápsulas de descenso comenzaban a abrirse. No estaba sola. El juego había comenzado. El primer día no ofrecía tregua. El sol de Trexia giraba rápido, lanzando oleadas de calor en ciclos frenéticos de 13 minutos. Maya apenas tuvo tiempo de explorar 50 metros a la redonda. El suelo era blando, con zonas pantanosas ocultas bajo un follaje negro. La vegetación parecía susurrar cuando pasaba cerca. No había rastro de comida evidente. Ni insectos. Ni pájaros. Solo, huellas. Demasiadas huellas. Demasiado grandes. Y, por encima de todo, estaba la sensación de ser observada. La primera noche cayó como una emboscada. Las sombras se movían sin lógica, y los sonidos del bosque cambiaban como si reaccionaran al miedo. Maya construyó una trampa rudimentaria con ramas flexibles y púas afiladas. No esperaba cazar. Solo avisos. A medianoche, una criatura cayó en ella. No emitió sonido alguno. Tampoco sangró. Solo la miró desde abajo con ojos negros como el vacío. No parecía tener boca. Ni piel. Su cuerpo era hueso y músculo. Parecía antiguo. Hambriento. Y Maya entendió algo con escalofrío. No era un depredador común. Era un jugador más. Y la estaba probando. Sonido de respiración profunda, de ramas quebrándose. Un murmullo alienígena, lejano. Después, silencio tenso. Al amanecer, Maya se alejó del punto de descenso y encontró una elevación rocosa. Desde allí, vio al menos una docena de criaturas moviéndose por la selva. Algunos eran bípedos como ella. Otros reptaban. Otros volaban bajo. Todos buscaban lo mismo: agua, comida, ventaja. Pero Maya no buscaba ventaja. Ella buscaba entender las reglas. Y pronto descubrió algo aterrador: las otras especies no sabían cómo sobrevivir sin sus implantes o armas. Había visto a uno de los reptiloides lamer el musgo venenoso que cubría una piedra, y minutos después caer convulsionando. Otro grupo intentó usar sus manos para cazar un insecto metálico, solo para ser perforados por aguijones invisibles. El planeta era una trampa viviente. Y sin tecnología, los más avanzados eran los más inútiles. Excepto ella. En la tarde del primer día, Maya encontró una fuente de agua. Estaba turbia, llena de bacterias visibles al ojo humano. El olor ácido le confirmó que era tóxica. Pero al otro lado del charco, vio a 3 alienígenas agachados bebiendo directamente. Uno de ellos ya temblaba. Maya retrocedió en silencio, escondiéndose entre raíces gruesas como árboles. No podía intervenir. No todavía. No hasta entender quién observaba. Porque alguien lo hacía. Cámaras orgánicas, flotantes, suspendidas en el aire como insectos inmóviles. Una tecnología que no rompía las reglas, porque era parte del ecosistema. Y estaban enfocadas en ella. ¿Así que es un espectáculo?, murmuró entre dientes. Bien. Denles algo que recordar. En la segunda noche, el fuego no era aún una opción. Pero el hambre, sí. Maya sacrificó parte de su mochila para fabricar un lazo. Trenzó fibras vegetales, usó un pequeño gancho doblado hecho con la hebilla de su cinturón. Lo lanzó sobre un roedor alienígena de pelaje iridiscente. El sonido fue breve. Él cuchilló, improvisado con una piedra afilada. Comió sin cocinar. Sabía a resina y a desesperación. Pero fue suficiente. Y entonces lo oyó: pasos pequeños, rápidos. Giró con el cuchillo levantado. Nada. Otra vez.
Un destello. Algo la seguía. Unas horas después, cuando encendía una antorcha con una rama embadurnada en savia inflamable, lo vio. Una criatura pequeña, casi como un niño, de piel ceniza y ojos brillantes. No tenía miedo. Solo curiosidad. Se acercó y olfateó la antorcha. Luego, imitó el gesto de Maya al levantar una piedra. Repitió. Imitó. Observó. Copió. Y Maya entendió algo que ningún otro jugador había visto. Esa criatura estaba aprendiendo. Sonido de brisa nocturna, el chasquido suave de un fuego incipiente, respiración serena. Un rugido lejano interrumpe. Al final del primer día, Maya había hecho más que sobrevivir. Había empezado a enseñar. No a propósito. No por piedad. Sino por instinto. Porque los humanos no eran solo depredadores de mundos de muerte. Eran constructores. Adaptadores. Y, sobre todo, eran transmisores de conocimiento. Y ese conocimiento, en un juego sin tecnología, era más letal que cualquier arma. Mientras las sombras se alargaban y los otros jugadores morían uno por uno sin entender el terreno, Maya afilaba piedras, organizaba su refugio con ramas trenzadas y compartía un trozo de raíz dulce con el pequeño alienígena que ya la seguía a todas partes. Ella no tenía un blaster. Ni una IA. Ni siquiera una radio. Pero tenía fuego. Y pronto, tendría mucho más. El instinto del Death Order. Sonido de gotas cayendo. Una respiración contenida. El crepitar débil de una antorcha. El amanecer en Trexia 9 no traía esperanza. Traía humedad. Traía el hedor de cuerpos sin enterrar. El juego ya había cobrado tributo. En menos de 24 horas, más de la mitad de los competidores estaban muertos. La jungla no ofrecía segundas oportunidades. Pero Maya sí seguía con vida. Y no solo eso. Estaba observando. Desde una rama gruesa, cubierta de hojas negras que parecían absorber la luz, vigilaba una fuente de agua con su mirada entrenada. A unos metros, dos criaturas de piel traslúcida y ojos múltiples se inclinaban para beber. Tenían garras, sí. Tursus anurmas, sí. Pero la sed los volvía torpes. Uno de ellos se tambaleó, cayó al agua y empezó a gritar. Su piel se disolvía lentamente, como si el líquido fuera ácido disfrazado. El otro huyó de inmediato, dejando tras de sí un rastro de chillidos agudos. Maya bajó en silencio. Tocó el agua con una hoja seca. Se desintegró al contacto. Perfecto. Más trampas disfrazadas de necesidad, susurró. Pero no estaba sola. Detrás de ella, un crujido leve. No era amenaza. Era él. El pequeño alienígena de ojos rojos. Caminaba agachado, imitando su postura. No hablaba, pero comprendía. Y la seguía desde hacía más de 12 horas. Maya no lo ahuyentó. Le lanzó un trozo de raíz cocida. El ser lo olfateó, dudó, y luego lo devoró. Sus ojos brillaron un poco más. Ese vínculo, hecho de silencio y fuego compartido, crecía. Sonido de hojas arrastradas por el viento. Un zumbido grave en la lejanía. Maya sabía que el agua era prioridad. Sin ella, no duraría mucho más. Pero Trexia era un mundo cruel, donde cada gota implicaba riesgo. Así que caminó siguiendo la pendiente natural del terreno. Sabía que el agua fluía hacia abajo. Siempre. Horas después, encontró una cavidad entre rocas. En su interior, un goteo constante. Lento. Puro. El problema, estaba custodiada. Una criatura cuadrúpeda, de piel de metal vivo, se alimentaba del mismo líquido. Cada vez que otro ser se acercaba, lo despedazaba. Había restos por todas partes. Maya lo analizó. Observó su comportamiento. Esperó. Y entonces, hizo lo impensable. Usó su sangre. Cortó su antebrazo con una piedra afilada, dejando caer gotas cerca del borde del claro. El depredador olfateó, se acercó, y justo cuando rugía, Maya activó la trampa que había fabricado durante horas. Un foso profundo, lleno de estacas de hueso y ramas endurecidas. El cuerpo metálico cayó con fuerza. El rugido se ahogó en un crujido sordo. Gracias por tu guardia, murmuró ella. Se acercó a la cavidad, colocó una hoja cóncava a modo de recipiente, y empezó a recolectar el agua. El pequeño alienígena observaba todo, con una mezcla de respeto y temor. Esa noche, Maya encendió su primer fuego real. Las brasas chispeaban con madera seca que había encontrado bajo cortezas protegidas. Taru,
Así había decidido llamarlo, se sentó a su lado. Él también había traído ramas. Aprendía. Maya tomó la raíz que había hervido con agua limpia y la mezcló con cenizas. Luego, con grasa obtenida del depredador caído, comenzó a frotar. Jabón. Un trozo rústico, inestable, pero funcional. Tarú olfateó, curioso. Maya le tomó las manos, las ensució con barro y luego las limpió con el jabón improvisado. El alienígena rió. Un sonido agudo, vibrante. Por primera vez en todo el juego, alguien reía. Sonido de pasos lentos. El crujido de ramas al ser dobladas. Voces distantes, guturales. Pero no todos estaban tan contentos. Otros jugadores habían observado desde lejos. La figura de Maya frente al fuego, con agua limpia, alimento cocido, y un aliado, era una amenaza. Una aberración en un sistema que premiaba la brutalidad. 3 de ellos se acercaron en la oscuridad. Uno llevaba un garrote tallado. Otro, una lanza de hueso. El tercero tenía garras naturales. Maya no dormía. Nunca lo hacía por completo. Escuchó la respiración contenida. Sintió el cambio en el viento. Cuando el primer atacante se abalanzó, ella ya lo esperaba con una rama encendida. La llama lo cegó. Tarú gritó y corrió hacia el segundo, usando una piedra afilada como arma. Se movía con fiereza inesperada. Había aprendido. El tercero dudó, y retrocedió. Maya los dejó ir. No por piedad, sino porque sabía que las cámaras estaban grabando. Y ahora, la galaxia entera estaba viendo cómo un humano sin armas, sin implantes, sin armadura, dominaba el juego usando solo lo que la Tierra le había enseñado: adaptarse, crear, resistir. El fuego crepita fuerte. Se oyen hojas moviéndose lentamente. Tarú emite un sonido gutural, suave. Esa noche, antes de dormir, Maya tomó un puñado de barro y ceniza y dibujó símbolos en la tierra. Tarú la imitó. No eran palabras. Eran ideas. Una forma de comunicarse sin hablar. Una forma de enseñar sin imponer. Una forma de sobrevivir juntos. Porque ahora no era solo una competidora. Era un faro. Y en un mundo donde la tecnología estaba prohibida, Maya se convirtió en la tecnología misma, una fuente de conocimiento viva. Un de atolder con instinto. Tercer día, jabón, fuego y agua pura. El tercer día comenzó con una niebla espesa que se arrastraba como un depredador sigiloso entre los árboles negros de Trexia 9. Para muchos, era el último. Para Maya, era el primero de una nueva etapa. Se despertó antes de que el sol alienígena comenzara su breve ascenso. El calor aún no había invadido la tierra, y el aire olía a mineral mojado. A su lado, Tarú dormía encogido, con los ojos rojos semicerrados y las manos cubiertas de barro seco. Maya se incorporó, inspeccionó la zona y reforzó su perímetro de seguridad con ramas cruzadas y piedras puntiagudas. Pero no era protección lo que buscaba ese día. Era avance. Había sobrevivido. Ahora, iba a construir. La fuente de agua que había descubierto seguía allí, goteando con lentitud inquebrantable. Maya colocó hojas cóncavas para recolectarla y luego improvisó una pequeña caldera con piedra hueca calentada al fuego. El agua hervía. Las burbujas rompían el silencio del bosque como si algo ancestral despertara bajo la superficie. Cuando Tarú abrió los ojos, se encontró con un espectáculo imposible. Maya había mezclado ceniza blanca con grasa animal endurecida. Agitaba la mezcla con una rama, mientras el vapor subía y se perdía entre la niebla. Jabón. El primer jabón fabricado en ese planeta en miles de años. Tarú se acercó, olfateó y retrocedió confundido. Maya le mostró sus manos sucias. Luego las lavó con el agua hervida y el jabón improvisado. La espuma surgió como magia. Tarú parpadeó. Luego, rió. Los árboles respondieron al sonido con un leve susurro. El planeta estaba escuchando. Maya no se detuvo. El fuego ardía fuerte gracias a la resina que había recolectado de un tronco resquebrajado. La estructura de piedras que lo rodeaba mantenía el calor sin expandir las llamas. Usaba lo aprendido en bosques de la tierra, lo adaptaba a la biología de Trexia. Creaba una cocina primitiva. Calentaba raíces. Secaba carne. Ahumaba pieles. Y los observadores no apartaban la mirada. Las cámaras orgánicas flotaban más cerca. Ya no eran sutiles. Vibraban. Emitían un zumbido ligero que Maya había aprendido a ignorar. Sabía que la estaban viendo. Sabía que cada gesto se transmitía a millones.
Y lo usaba a su favor. Sabía cómo convertir la supervivencia en espectáculo. En algún rincón de la selva, otros jugadores intentaban cazar con desesperación. Algunos empezaban a tener alucinaciones por beber el agua equivocada. Otros robaban y mataban por una fruta venenosa. Mientras tanto, Maya purificaba. Separaba capas de tierra, fabricaba un filtro natural con arena, carbón vegetal y telas arrancadas de su uniforme. Agua clara. Un cuenco de barro cocido. Tarú la miraba como si observara a un dios. Pero Maya lo miraba a él como un reflejo del futuro. Un alienígena que aprendía a lavar sus heridas. A evitar la carne podrida. A encender su propia llama. Al caer la tarde, algo inesperado ocurrió. Un grupo de 3 criaturas, de cuerpos esbeltos, piel rojiza y ojos amarillos, emergió del bosque. No venían con armas. No gruñían. No atacaban. Venían con las manos vacías. Y sed. Maya los observó con recelo. Tarú se interpuso entre ellos, levantando una piedra como advertencia. Maya lo detuvo. Tomó un cuenco con agua limpia. Lo dejó sobre el suelo. Dio un paso atrás. Uno de los alienígenas se acercó. Bebió. Lloró. Las lágrimas le recorrían el rostro sin control. Luego cayó de rodillas. Los otros lo imitaron. No hablaban la misma lengua. Pero ese momento no necesitaba traducción. Maya les ofreció un segundo cuenco. Luego una raíz cocida. Y al final, les enseñó a fabricar jabón. El fuego se volvió un santuario. El círculo de piedras donde ardían las brasas se convirtió en punto de reunión. La selva dejó de parecer una trampa. Pasó a ser taller, escuela, refugio. La tercera noche fue la primera en la que no hubo ataques. Solo aprendizaje. Rostros diferentes compartiendo comida, imitando gestos, repitiendo sonidos humanos. Uno de ellos trató de decir su nombre. Ya. Ella no respondió. Solo sonrió. Porque entendía que no era su nombre lo que intentaban pronunciar. Era una idea. Una chispa. Una esperanza. A la mañana siguiente, la niebla se disipó y el sol brilló por primera vez sin parecer una amenaza. Y allí, en medio de la jungla hostil de Trexia 9, un grupo de criaturas que nunca antes habían hablado entre sí compartía agua limpia, alimentos seguros y conocimiento. Todo gracias a una humana. Una que no había traído armas. Ni drones. Ni escudos. Solo memoria, ingenio y voluntad de sobrevivir con dignidad. Y ahora, en los rincones más oscuros de la galaxia, los espectadores comenzaban a murmurar. Esa humana está ganando. No por matar, sino por construir. El pacto del instinto. La madrugada del cuarto día trajo un silencio diferente. No era el silencio natural del bosque dormido, ni el de la amenaza escondida. Era un silencio de expectativa. Como si Trexia 9, el planeta entero, contuviera la respiración. Porque algo había cambiado. Maya lo sentía en la piel. El fuego ya no era solo suyo. Alrededor, había criaturas que la habían observado, que la habían seguido, y que ahora la esperaban. Había fabricado recipientes de arcilla seca, purificado agua, cocinado raíces comestibles y enseñado a hacer jabón. Y lo más peligroso de todo, había compartido. Y en un juego donde compartir era perder, ella estaba ganando. Tarú fue el primero en notar el movimiento. Un grupo de figuras oscuras se aproximaba desde el flanco norte. Avanzaban en silencio, con paso seguro. No eran como los visitantes de la noche anterior. Estos no venían a aprender. Venían a controlar. Maya se agachó y apagó parcialmente el fuego. Tarú mostró los dientes. Otros 3 alienígenas, que hasta ese momento la seguían con confianza, retrocedieron. Temían lo que venía. 7 criaturas salieron de entre los árboles. Altas, musculosas, ojos completamente negros. Cada una con una lanza hecha de hueso afilado. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Sus miradas eran suficiente. Maya era una anomalía. Y había que eliminarla. Pero antes de atacar, ocurrió lo inesperado. Uno de los alienígenas que Maya había ayudado se adelantó. Se interpuso. Extendió los brazos. Y habló por primera vez. No. Una sola palabra. Pero era todo lo que necesitaban. Los atacantes dudaron. Y en ese instante, Maya supo que el equilibrio se había roto. Crujido de ramas tensas. Respiración agitada. Un murmullo creciente de fondo.
El líder del grupo hostil rugió. Señaló a Maya. Avanzó. Tarú no esperó. Saltó sobre él como un rayo. Su cuerpo pequeño y ágil impactó con fuerza, empujándolo hacia el suelo. El resto se abalanzó. Maya no dudó. Encendió una rama con resina y la lanzó entre ellos. Fuego. Puro instinto. El grupo retrocedió. Gritaron. No por el calor, sino por el miedo. Porque en su cultura, el fuego era un símbolo antiguo. Un mito. Algo que solo los dioses sabían controlar. Y allí estaba ella. Una humana. Un ser sin armaduras ni implantes, portando el fuego. Y no sola, sino seguida por otros. La batalla no ocurrió. Se evitó por el peso de una mirada, por el fuego de una rama encendida, por la presencia de seres que jamás se habrían unido, hasta ahora. El grupo se disolvió. Pero Maya supo que volverían. Y no serían solo 7. El consejo que controlaba el juego no permitiría que alguien desafiara las reglas. Así que debía adelantarse. Esa noche, organizó su primer consejo. No era una reunión política. Era una fogata encendida en el centro de un claro. 10 criaturas diferentes, de especies distintas, se sentaron alrededor. Algunos olían a sangre. Otros a miedo. Todos estaban sucios, hambrientos y expectantes. Maya recogió barro, carbón y grasa. Dibujó en el suelo círculos, señales, rutas de caza, patrones de lluvia. Ellos miraban. Tarú traducía con gestos. Y así, sin una sola palabra, se creó un pacto. Un pacto de instinto. De necesidad. De futuro. A partir de esa noche, los ataques disminuyeron. No porque el peligro se hubiera ido, sino porque quienes se acercaban, ya no eran enemigos. Traían hojas, raíces, piedras útiles. Intercambiaban. Por primera vez en la historia del juego, las especies cooperaban. Y el Consejo Galáctico lo notó. Los transmisores se intensificaron. Las cámaras flotantes vibraban con urgencia. Algunos empezaban a preguntar. ¿Esto sigue siendo un juego, o se ha convertido en revolución? El amanecer del 5.º día no llegó con sangre. Llegó con fuego. Con manos alienígenas compartiendo tareas. Con Maya enseñando a hacer cuchillos de piedra, jabón más puro, filtros de carbón más eficientes. Con niños alienígenas riendo. Y con la galaxia entera observando en silencio, mientras la humana, la que debía morir el primer día, la que llegó sola y sin armas, reescribía las reglas. No con violencia, sino con instinto, con sabiduría, con fuego. Y en un susurro entre árboles y brasas, Tarú la miró con sus ojos brillantes y dijo una sola palabra que nunca había dicho antes. Mamá. Maya se quedó quieta. No respondió. Pero por dentro, supo que ya no jugaban un juego de supervivencia. Ahora luchaban por una nueva forma de vida. El juego cambia las reglas. El cielo de Trexia 9 se tiñó de un tono rojizo extraño al comenzar el 5.º día. Las nubes, que antes flotaban de forma pasiva sobre la selva hostil, ahora giraban en espirales perfectas sobre una zona específica, el claro donde Maya y su grupo de supervivientes compartían fuego, comida, jabón y agua limpia. Los árboles temblaban sin viento. Los sonidos de la selva cambiaron. Algo se avecinaba. Y Maya lo supo al instante. No era natural. Era intervención. Tarú fue el primero en señalar al cielo. Una esfera negra, silenciosa y perfecta, descendía lentamente entre los árboles, desafiando toda lógica de vuelo. No hacía ruido. No proyectaba sombra. No era un depredador. Era un mensaje. La esfera se detuvo a 2 metros del suelo. Vibró. Se abrió en su centro con un susurro de aire. De su interior salió una proyección, una figura alta, sin rostro, envuelta en una capa gris. No hablaba con palabras. Hablaba con símbolos, imágenes flotantes, sonidos abstractos que resonaban en la mente de todos los presentes. Y el mensaje era claro. La enseñanza está prohibida. La cooperación está prohibida. La intervención humana será neutralizada. Los alienígenas reunidos retrocedieron. Algunos bajaron la mirada. Otros comenzaron a alejarse en silencio. El miedo, ese viejo maestro de los débiles, regresaba. Pero Maya no se movió. Se acercó. Levantó el rostro hacia la figura proyectada. Y, sin decir palabra, agarró un cuenco de barro, lo llenó con agua limpia, colocó un trozo de jabón improvisado dentro y se lo ofreció al símbolo flotante. Una ofrenda.
Un desafío. Una verdad imposible de ignorar. La figura titiló. Y desapareció. Minutos después, comenzaron los castigos. Lluvias ácidas sobre las zonas donde antes había frutos. Criaturas alteradas genéticamente liberadas en la selva, sin control. Los que se alejaron de Maya comenzaron a morir en circunstancias extrañas. Silenciosas. Inesperadas. Los drones orgánicos que grababan el juego aumentaron su número. Querían caos. Querían miedo. Querían que la historia de Maya se rompiera antes de que se volviera contagiosa. Pero ya era demasiado tarde. Esa misma noche, más de 30 criaturas, de distintas especies, colores, tamaños y capacidades, llegaron al campamento de Maya. No pedían ayuda. Pedían conocimiento. Traían huesos, raíces, pieles, piedras y preguntas. Maya encendió el fuego más grande que había construido hasta entonces. Se sentó frente a él. Miró a todos. Levantó una piedra. Luego una hoja. Después un pedazo de tela. Y comenzó a enseñar. Cómo hervir agua. Cómo hacer una trampa sin herir. Cómo usar el barro como antiséptico. Cómo sobrevivir, juntos. Y cada cámara flotante grabó todo. En cada rincón de la galaxia, miles de millones de seres veían la transmisión. Y aprendían también. El consejo reaccionó con pánico. Intentaron cortar la señal. Pero los espectadores ya la replicaban. Ya no era un juego. Era una revolución transmitida en vivo. Una humana, sin tecnología, sin aliados políticos, sin permiso, estaba cambiando civilizaciones enteras desde una fogata. El consejo emitió su decreto final. Neutralizar a Maya. Terminar el experimento. Reiniciar Trexia 9. Tarú lo escuchó. No con oídos. Lo sintió en los árboles. En el temblor del suelo. En el comportamiento errático de las criaturas. Algo iba a ocurrir. Y era inminente. Maya, rodeada por docenas de figuras silenciosas, miró el cielo. Una grieta se formaba en lo alto. Como una fractura de realidad. La señal del final. Pero no huyó. No lloró. Se levantó. Tomó su cuchillo de piedra, su jabón, su fuego. Y dijo solo una palabra. Vengan. La noche siguiente fue la más brillante de todas. Porque cada criatura que había aprendido de Maya encendió una fogata. Una tras otra. Decenas. Cientos. Miles. En cada rincón de Trexia. Y la galaxia vio algo que no podía borrar. Un planeta donde la cooperación vencía al miedo. Donde el conocimiento ardía más fuerte que cualquier arma. Donde una sola humana, sin nada, había cambiado todo. La humanidad reescribe las reglas. El cielo de Trexia 9 se quebró. No con estruendo. Con dignidad. Una luz blanca cruzó la atmósfera sin calor, sin ruido, sin destrucción. Era el consejo. Era el juicio. Era la última carta de los que no entendían que el orden había cambiado. Maya estaba lista. Frente a ella, más de 120 seres de diferentes razas la rodeaban en silencio. No portaban armas. No llevaban armaduras. No sabían pelear. Pero habían aprendido a pensar. A cuidarse. A cooperar. Y eso era más peligroso que cualquier lanza. Tarú caminó hasta el centro del claro. Sus ojos brillaban con una furia antigua. Extendió una rama encendida al cielo. Un desafío. Un mensaje. La grieta se ensanchó. De ella descendió la sombra de un artefacto de contención, una esfera negra diseñada para borrar memorias, neutralizar ideas, restablecer el equilibrio. Pero era tarde. Las criaturas no huyeron. Tampoco atacaron. Se tomaron de las manos. Un círculo. Una unidad. Y en el centro, Maya, de pie, con el rostro sucio, la ropa rasgada, y el fuego reflejado en los ojos. No gritó. No habló. Solo esperó. La esfera descendió. Un zumbido comenzó a expandirse. Su propósito, desactivar la voluntad. Pero la voluntad ya no era una señal cerebral. Era una semilla. Y ya había germinado. El consejo transmitía en vivo. Querían que la galaxia viera cómo se restablecía el orden. Cómo la humana era silenciada. Cómo los débiles volvían a agachar la cabeza. Pero lo que vieron fue otra cosa. Uno por uno, los alienígenas comenzaron a repetir gestos humanos. Encender fuego, lavar heridas, ofrecer comida, proteger al que tenían al lado.
Era un lenguaje sin palabras. Una rebelión sin violencia. Una lección imposible de borrar. Y entonces la esfera se detuvo. No por fallo técnico. Por indecisión. Por miedo. En las salas del consejo, los líderes discutían sin control. ¿Y si dejamos que continúe? Nos costará el orden. ¿Qué pasa si se extiende? Ya lo hizo. La transmisión, pensada para advertir, ahora inspiraba. En estaciones orbitales, millones replicaban las enseñanzas de Maya. En colonias olvidadas, los jóvenes imitaban sus gestos. En prisiones, en planetas en ruinas, en mundos de guerra, se hablaba de ella. La humana que fabricó jabón, fuego y agua limpia. Y con eso, encendió una revolución. La esfera negra vibró una última vez. Y se elevó. Desapareció entre las nubes. Había perdido. No por destrucción, sino por contagio. Porque Maya no derrotó al consejo. Lo volvió irrelevante. El sexto día, Trexia 9 amaneció en paz. Las trampas del terreno dejaron de activarse. Los animales salvajes no atacaron. Las plantas dejaron de emitir toxinas. Como si el planeta, al igual que sus habitantes, hubiera aceptado el cambio. Tarú colocó hojas en forma de espiral alrededor del fuego. Maya lo observó. ¿Qué significa eso? Preguntó en voz baja. Tarú la miró. Significa que ahora tú eres parte de aquí. Al atardecer, un destello en el cielo. Una nave. No del consejo, sino de una flota civil. Habían venido por Maya. Para protegerla. Para ocultarla. Para salvarla. Pero al descender, encontraron algo más. Una sociedad naciente. Un campamento que no era de guerra, sino de ideas. Y una humana que no quería irse. Porque ya lo había entendido. La victoria no era escapar. Era quedarse y seguir enseñando. Meses después, los registros oficiales cambiaron. El nombre de Trexia 9 fue modificado. Ahora se llamaba Mayatá, planeta del renacer. Y su historia era contada en cada rincón de la galaxia. No como una anécdota, sino como una advertencia. Porque en los juegos donde se prohíbe la tecnología, un humano puede crearla con barro y sangre. Y donde se prohíbe la esperanza, un humano enciende fuego.